Esta semana continuaremos con el tema de funciones de la sexta guía de trabajo que correspondía a la semana del 23 al 27 de agosto. Continuamos con la segunda parte para evaluarla en la semana del 30 de agosto al 3 de septiembre. Ok, chicos, antes de continuar con el tema del cálculo de dominio y ámbito, en el caso de las funciones, ¿verdad? Esto ya es haciendo referencia a la segunda parte de la semana del 23 al 27 de agosto de la sexta guía, ¿verdad? Que quedamos dividida. Vamos a definir o a explicar lo que se conoce como intervalos en el conjunto de los números reales o intervalos. Cualquiera de los dos acentos estaría correcto. En sí, cuando hablamos de los números reales, recuerden que los números reales son todos los números. Y a nosotros nos enseñaron, incluso desde que estábamos en la escuela, de que nosotros los numeritos los podemos ubicar en una recta numérica y que le ponemos flechita a ambos extremos. ¿Por qué? Porque siguen infinitamente hacia la derecha e infinitamente hacia la izquierda los numeritos, ¿verdad? Cuando hablamos de un intervalo o un intervalo, estamos hablando que es que yo voy a tomar de esa recta numérica un pedacito. Es lo que le conocemos también como un subconjunto, porque los números reales se consideran como un conjunto, ¿verdad? Un conjunto mayor, donde de él se subdividen en varios subconjuntos. Por ejemplo, los números naturales son un subconjunto. Los números enteros también es un subconjunto de los números reales. Los intervalos van a ser también subconjuntos de los números reales. Existen varios tipos, que son los que vamos a mencionar, porque en los ejemplos ya se hace referencia a este tipo de ejemplos. Están los intervalos cerrados, ¿verdad? Que su notación en forma de intervalo es utilizando corchetes cuadrados, ¿verdad? Nosotros sabemos que existen los paréntesis, pero en matemática los paréntesis se usan para representar pares ordenados, ¿verdad? Si esto, por ejemplo, el menos 1,3 viniera con paréntesis redondos, es porque estaría hablando de un par ordenado. En el momento que viene como corchete, es porque está trabajando un intervalo. Un intervalo es, entonces, un pedacito de recta numérica que son todos los números que van a ir desde el menos 1 hasta el 3. Ahorita al final de que les presente todos los tipos de intervalos, vamos a ver una aplicación en GeoGebra donde los vamos a poder observar gráficamente para que ustedes me entiendan todavía mejor cuál es la idea de que yo les diga que van desde el menos 1 hasta el 3, ¿verdad? Entonces, es que ahí yo puedo tomar todos los decimales, todas las fracciones, todos los números que estén entre el menos 1 y el 3 y puedo incluir al menos 1 y al 3. Eso es lo que significa que está cerrado, el que yo los pueda incluir. Ese es un ejemplo de 2 a 5, entonces son todos los números del 2 al 5. Ese también sería otro ejemplo de intervalo cerrado. Luego están los intervalos abiertos. Y usando los mismos numeritos, usé los mismos ejemplos porque son los que vienen en ese ejemplo que les voy a explicar de GeoGebra. Es lo mismo, son todos los números que están de menos 1 al 3, solo que ahí sí ya no puedo incluir ni al menos 1 ni al 3, ¿verdad? Esa es la única diferencia que tiene con respecto al cerrado. O sea, yo puedo agarrar menos 0,1, menos 0,2, el 2,1, el 2,3, o sea, todos esos números son números que están entre el menos 1 y el 3. Pero los que sí no puedo yo tomar en cuenta es el mismo menos 1 o el mismo 3, porque están abiertos los extremos. Es como decir que esas como fronteras, ¿verdad? Son como los límites. En algún momento yo el límite se lo puedo incluir, en algún momento no se pueden incluir. Se incluyen cuando están cerrados y no se incluyen cuando están abiertos. Eso con el mismo ejemplo del 2,5. Luego están los semiabiertos o semicerrados, desde el punto de vista que uno lo vea, porque puede ser. Ve que en este caso está el menos 1 cerrado, eso significa que sí lo puedo incluir. El 3 está abierto, entonces no se incluye. O puede ser, bueno, en el caso del 2 y el 5 también, puedo incluir el primero y no incluir el segundo, o lo puedo hacer al revés. No incluyo el primero, pero sí incluyo el segundo número. Lo mismo con el del 2, 5. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que en los intervalos, los numeritos deben de ir colocados en orden. O sea, que siempre tiene que estar de primero el menor y de segundo el mayor, ¿verdad? Entonces, aquí no es como los pares ordenados. En los pares ordenados, a mí lo que me interesa es poner de primero quien corresponda al eje X y de segundo quien corresponda al eje Y.
Aquí no. En lo que son intervalos, de hecho, todo el intervalo o todos son valores de X o todos son valores de Y, dependiendo si estoy trabajando con dominio o si estoy trabajando con ámbito, ¿verdad? Todos van a ser del mismo tipo o van a ser del mismo conjunto, ya sea dominio o o todos van a ser del ámbito, o sea, van a ser valores de Y. Lo que sí tienen que estar es todos ordenados, siempre primero el menor y luego el mayor. Y por último están los infinitos. Recuerdan que les dije al principio que en una recta numérica nosotros acostumbramos a ponerle flechitas a los extremos porque son infinito para la izquierda e infinito para la derecha. Los intervalos infinitos es que yo puedo agarrar de un cierto número en adelante. Entonces, si por ejemplo yo agarro del 3 en adelante, entonces ese en adelante se indica como un más y un 8 acostado significa en matemática infinito. Entonces eso sería de 3 a más infinito. Esos son todos los números mayores que 3. Eso es lo que significa ese intervalo. Y igual puedo hacerlo, pero con el 3 abierto. O sea, es también todos los números mayores que el 3. En el de arriba serían mayores o iguales a 3. ¿Por qué? Porque el 3 está cerrado. Entonces puedo incluir al 3. En cambio, en el de abajo, el 3 no se incluye porque está abierto. Pero sí puedo tomar el 4, el 5, decimales que estén del 3 en adelante, fracciones, ¿verdad? Ahí vea que en ese intervalo, por ejemplo, no habrían números negativos, porque del 3 en adelante nunca abarcaríamos los números negativos. Ahora, también están si lo quiero hacer hacia atrás. O sea, más bien vienen desde el menos infinito hasta el 3. O sea, son todos los números menores que el 3. O pueden ser todos los números menores o iguales al 3 si pongo el 3 cerrado. Si ustedes observan en el caso de los infinitos, todos los Si yo marco aquí infinitos, donde dice tanto intervalo más A, infinito o me menos va a salir ahí infinito, en amarillo siempre van de abiertos. -1 a 3. O sea, ¿eso qué significa? Que son todos los números que están de -1 a 3. Si yo llego y le hago un zoom, por ejemplo, a este intervalo, vean cómo salen un montón de decimales más ahí. O sea, ¿por qué? Porque abarca todos los números que están entre el -1 y el 3. Eso es lo que significa un intervalo. Es ese pedacito de recta numérica, ¿verdad? Y igual, si yo sigo haciendo más zoom, en algún momento hasta se nos va a llenar la pantallita de amarillo y vamos a ver que siguen habiendo un montón de números más. Voy a reducirlo un poquito así para que tal vez lo veamos y saber todos los números que podemos encontrar ahí. Que hablemos que el intervalo sea abierto es que en esos extremos, exactamente el -1 y el 3, se ponen unas bolitas sin rellenar, que es como se observa aquí. Bueno, aquí tal vez se vea un poquillo más raro porque lo hice así, pero tal vez si lo vemos como así, ahí no se vea tan extraño, ¿verdad? Entonces, -1 y 3, el que sea abierto es que yo puedo agarrar todos los numeritos que ustedes vieron que se hicieron ahí, excepto el mismo -1 y el 3, y lógicamente todos los que quedaron por fuera. O sea, el 6, el 7, el -4, el -2, todos esos números no son parte de ese intervalo. Ahora, eso es cuando es abierto. ¿Cuándo van a ser cerrados? Van a venir con las bolitas rellenitas. O sea, esos extremos van a traer las bolitas rellenitas. Eso es cuando el corchete va viendo a los números. Y eso significa que yo sí puedo incluir al -1 y sí puedo incluir al 3. Luego, el semiabierto es que uno va a estar abierto y otro va a estar cerrado o al revés. Va a estar cerrado el -1 y va a estar abierto el 3. Aquí la aplicación permite solamente hacerlo así, ¿verdad? Porque así lo acomodó el profesor. Pero igual puede estar cerrado aquí donde está el -1 y puede estar abierto el 3, cualquiera de los dos. Y el infinito, solo sale un ejemplo hacia más infinito, que es del 3 al más infinito. Y no da la opción para poner el 3 abierto o cerrado, pero ya ustedes saben que puede ir abierto o puede ir cerrado. Entonces, ¿esto qué significaría? Que son todos los números que van del 3, ahí ya lo moví, acá, que van del 3 hacia el más infinito. Y vea que si yo le sigo haciendo zoom, ahí se siguen viendo y siguen corriendo y se siguen corriendo. Esta flechita que lleva aquí se ve como que llegan a un cierto límite, pero la flechita es porque continúa, ¿verdad? La flechita es porque ese intervalo continúa, ¿verdad? Ese es infinito. Igual lo podemos ver con este otro intervalo. Es como para ver dos intervalos, porque incluso podemos verlos hasta juntos, ¿ven? Eso es otra cosita que uno también puede trabajar en algún momento, que es que hay intervalos donde chocan. Ve que aquí, por ejemplo, un pedacito quedó encima del otro.
Eso es lo que conocemos como una intersección de conjuntos. Pero por el momento eso no lo vamos a trabajar. Por el momento lo que me interesa es que por lo menos sepan o tengan la noción de lo que es un intervalo. Aquí también aparece el intervalo de 2, 5 que estuvimos trabajando antes. Igual puede ser abierto, o sea que no incluyo ni el 2 ni el 5, o podría ser todo cerrado, entonces sí incluyo el 2 y el 5 más todo lo de adentro, ¿verdad? Puede ser también semiabierto, pero igual puede estar también cerrado el 2 y abierto el 5, o puede ser algún infinito. Bueno, el infinito sí sale ahí como al azar, ¿verdad? Ese infinito empieza en 1 y se va hasta más infinito. Pero recuerden que igual pueden irse hacia menos infinito. Pero para ver si lo puedo cambiar. Así ve. Ahí le pude cambiar la dirección. O sea, este intervalo puede ir del 10, bueno, va del menos infinito al 10, ¿verdad? Ese también es un intervalo infinito, ¿verdad? La flechita ya me indica que sigue a menos infinito. Pero recuerden que siempre los intervalos yo tengo que colocar primero lo que representa el menor y luego el mayor. Entonces, en uno como este, tendríamos que poner de menos infinito a más infinito, ¿verdad? Entonces, vea que aquí yo manipulando esto los puedo convertir a cualquiera de los dos tipos de infinitos, ¿verdad? El más infinito, o lo muevo para acá y lo hago a menos infinito, ¿verdad? Y lo arranco igual en 10, en 11 o en 10.5, donde queramos, y ese 11 puede ser abierto, puede ser cerrado. Los infinitos sí tienen que ser siempre abiertos, ¿verdad? A la hora de ponerlos en forma de corchete. De hecho, los intervalos tienen 3 representaciones. La primera que vimos antes, que es con los corchetes. Esta es la segunda, que es la forma gráfica. Y también existe la forma por comprensión, solo que para efectos de lo que necesitamos nosotros, no vamos a trabajar esa otra tercera forma. Solamente vamos a trabajarlo en corchetes y gráficamente como para entenderlo. Porque cuando empecemos a ver el estudio de gráficas, nosotros vamos a aprender a poder identificar en una gráfica intervalos que representan dominios o representan ámbitos, porque recuerden que un plano cartesiano está formado por 2 rectas numéricas que son perpendiculares. Entonces, al fin y al cabo, un plano cartesiano es como decir esta recta numérica, una horizontal y otra vertical. Entonces, yo puedo trabajar intervalos en un plano cartesiano también, que eso es lo que también quería que ustedes fueran profundizando desde ahora para cuando veamos el análisis de gráfica. Ok, chicos, ahora, después de que hicimos ese pequeño estudio de lo que son los intervalos, vamos a continuar con lo que correspondía a la semana del 23 al 27 de agosto, que es relacionado con el cálculo de imágenes y de preimágenes, que ya nosotros lo hicimos en la semana de trabajo anterior. Lo primero es, vamos a ver, entonces, si ya sabemos calcular imágenes y sabemos calcular preimágenes, no debería por qué ser complicado el calcular ámbito o el calcular dominio, porque recordemos que el dominio contiene a las preimágenes, o sea, que significa que si a mí me piden encontrar dominio, debo de hacer el mismo procedimiento que hacíamos para calcular preimágenes, que es el que hacemos usando la calculadora. El AlphaCal, el ChiffSolve, que siento yo que es la forma más sencilla. O la forma matemática y correcta es despejando la X, o sea, haciendo una ecuación y despejarla, ¿verdad? Esas son las dos opciones que tienen para hacerlo como cálculo de preimágenes. Es armar la ecuacioncita y la hacen con la calculadora, con el AlphaCal o el ChiffCal, ¿verdad? Que es para resolver una ecuación, o la hacen manualmente despejando la X. Y calcular ámbito es lo mismo que calcular imágenes, que es nada más sustituir. Agarrar el X que nos dan, lo sustituimos en la formulita, nada más metemos la operacióncita en la calculadora y ya nos da el resultado. Ahí no es con ChiffSolve ni nada de eso, ¿verdad? Es simplemente hacer una operación numérica, cambiar la letra por el número y ya hacemos el resultado. Entonces vamos a trabajar 4 ejemplos. En el primer ejemplo, aquí es donde yo quiero que empecemos a analizar un poquito esto de cuando hablamos de dominio y hablamos de ámbito y de las diferentes formas en que pueden venir los dominios y pueden venir los ámbitos. Recuerden que en una función
siempre dijimos que nos iban a decir que la función va a ir de un conjunto, viene la f de función o puede ser una g, una h, recuerden que puede ser cualquier letrita así, las más usadas son f, g y h. Va a venir de un conjunto A, va a traer una flechita que me va a indicar que va a ir a un conjunto B. Este conjunto A es el que conocemos como dominio, ¿verdad? Y el conjunto B es el que conocemos como codominio. Ahora, dentro del codominio es que encontramos al ámbito, porque el ámbito van a ser únicamente las imágenes que tienen preimagen, ¿verdad? O lógicamente las únicas que son imágenes, porque recuerden que en el codominio están todas, las que se usan o las que no se usan, y las imágenes son solamente las que se usan, o sea que el ámbito es el que está conformado por imágenes. En el codominio nada más hay valores del segundo conjunto, o sea en el codominio está el ámbito, pero no todas las del codominio van a ser imágenes, porque las que no se usan ya no son imágenes, solo los que se usan, ¿verdad? Digámoslo así, las que son mamás, ¿verdad? Nosotros habíamos explicado que el primer conjunto fueran hijos y el segundo fueran mamás, entonces solo los que son mamás son imágenes, o sea que solamente esas son parte del ámbito o del rango. Recuerden que también se usaba el concepto de rango para representar ámbitos, son sinónimos, ¿verdad? Entonces, como me están pidiendo encontrar ámbito y ámbito es sinónimo de imágenes, aquí lo que hacíamos era sustituir. Recuerden que sustituir es nada más cambiar el numerito de las X, que en este caso, ¿quiénes serían? El -1, el 0, el 1 y el 2. Todos estos numeritos son del dominio, o sea, todas ellas son X. Y en este segundo conjuntito, vamos a encontrar a las Y, que es el codominio. Ese segundo conjuntito es Z, o sea, son los números enteros. Entonces, ¿qué es lo único diferente del anterior? Que en los ejercicios anteriores, si yo les pedí encontrar la imagen de -1, y nada más hacíamos la operación con el -1 y ya. Pero lógicamente aquí ya no se hace solo con el -1, hay que hacerlo también con el 0, también con el 1 y también con el 2, porque el dominio tiene 4 preimágenes. Al tener 4 preimágenes quiere decir que vamos a calcular 4 imágenes. Podrían ser que en algún momento, dependiendo de la formulita que me den, se me repita alguna imagen, pero no importa, entonces nada más la escribimos una vez. Pero si no se repite, se ponen todas las que dieron. Entonces simplemente sustituimos. ¿Qué era sustituir? Que en vez de la X ponemos el numerito, que en este caso es -1. Entonces si yo quiero encontrar f de -1, o sea, la imagen de -1, cambio en la formulita que dice 2x menos 3, entonces en vez de la x pongo el -1, aquí está. Recuerden que entre el 2 y la x hay una multiplicación imaginaria. Entonces sería 2 por -1, menos 3, lo meto en la calculadora, -5. Esa es la imagen. Hago lo mismo con el 0, entonces 2 por 0 menos 3 me da -3. Hago lo mismo con el 1, porque tengo que hacerlo con todas las x que tiene el dominio. Me da -1, hago lo mismo con el 2 y me da 1. Entonces, ¿cómo damos el ámbito? Vea que el codominio es Z, pero recuerden que no todos los elementos del codominio se usan. De hecho, en este ejemplo particular de Z, que es infinito, solo se están usando 4 números, que son el -5, el -3, el -1 y el 1. Y el ámbito son simplemente esos 4 numeritos. Si el dominio me lo dan en llaves, el ámbito también va con llaves. Son conjuntos también, pero son conjuntos finitos, porque yo puedo decir que hay 4 elementos nada más. Lo que explicamos antes, en el caso de los intervalos, esos son conjuntos infinitos, porque yo no sé cuántos elementos tiene de un número a otro número. En cambio, aquí yo sí puedo decir que ese conjunto del dominio que me están dando tiene al -1, tiene al 0, tiene al 1 y tiene al 2. Donde hago el cálculo de sus imágenes, obtengo entonces que el ámbito tiene al -5, al -3, al -1 y el 1. Profe, ¿tengo que ponerlas ordenadas? No es necesario. De casualidad quedó ordenado. Pero aquí no importa si ponemos los elementos en desorden, ¿verdad? Porque al final son elementos aislados, no son en un intervalo. Solo si van en un intervalo es que tienen que ir de menor a mayor. Cuando es entre llavecitas en conjunto, que son puntos aislados,
que son finitos, pueden ir en desorden, no habría ningún problema. En este segundo ejemplo, me dan la función A, que va de conjunto A a un segundo conjunto 2, 5 y 18. Esto es dominio y esto sería, en este caso, ámbito o codominio, porque aquí la ventaja es que, digamos, como ya me están diciendo que estos son los valores de Y, son solo el 2, el 5 y el 18, es que muy probablemente eso ya es el ámbito, pero también podría ser el codominio en este caso, ¿verdad? O sea, sería el codominio porque de fijo tenemos que encontrarle las preimágenes del 2, del 5 y el 18. Me dan la formulita y vea que ahora lo que me piden es dominio. Entonces recuerden que con dominio lo que hacemos es trabajar con la calculadora. ¿Recuerdan? ¿Verdad? Que es hacer el shift cal y el alfa cal y después el shift cal para resolver. Cuando es dominio es como hacer para encontrar las preimágenes. Entonces, ¿cómo se trabajaban con estas? Tengo que agarrar, recuerden que cuando buscamos dominio, todo el f de x yo lo cambio por el numerito que me están dando. O sea, en este caso por el 2. Entonces vea que todo el f de x lo cambio por 2 y la formulita queda igual, 4x menos 1 y despejo. Ahí yo puedo despejarlo normalmente o lo hacemos con calculadora. Con calculadora automáticamente obtengo el 3/4 o probablemente les va a dar en decimal 0,75, pero es lo mismo, ¿verdad? Y hago lo mismo con el 5, entonces igual en vez del f de x, que es todo el y, recuerden que todo el f de x corresponde al y. Y este 2, este 5 y este 18 son los y, porque estoy buscando dominio. Dominio son las x, o sea, preimágenes, que es lo que me están pidiendo que encuentre. Entonces, en vez del 5, en vez del f de x, ponemos el 5 porque voy a buscar cuál es la x de ese 5. Lo hago en la calculadora y me da 3/2. Y hacemos lo mismo con el 18. Ponemos en vez del f de x, ponemos al 18, la misma ecuacióncita, solo que ahora hacemos entonces con la calculadora usando el 18 y nos da 19/4. Esto significa que entonces el dominio es el 3/4, el 3/2 y el 19/4. Igual, como el ámbito estaba con llaves, entonces el dominio lo colocamos en llaves, todos los elementos que me dieron, ¿verdad? Aquí a veces hay ejemplos donde son muchos numeritos, a veces no, ¿verdad? Vea que aquí en el anterior fueron 4, aquí fueron solo 3, ¿verdad? Todo va a depender del conjunto que nos den. Ok, con el ejemplo 3, aquí ya cambia un poquito lo que estamos acostumbrados a trabajar, que es con las llaves. Aquí es donde ya empezamos a ver que el conjunto que me están dando, igual me están pidiendo el rango, que es ámbito, ¿verdad? Solo que ahora el conjunto me lo están dando en forma de intervalo, lo primero que vimos antes. Y este sería entonces los valores de las X, que es el dominio, el R sería entonces el codominio, y aquí estarían entonces los valores de Y. Ahora, lógicamente, que casi siempre pasa, ¿verdad? No siempre el ámbito va a ser el mismo codominio, más que estoy usando un intervalo. Ahora, ¿qué es la diferencia con un intervalo a trabajarlo como en los casos anteriores que eran con llaves? Que cuando son con llaves, yo puedo decir que hay tal cantidad de elementos. Por ejemplo, en el 1 habían 4 números, en este 2 habían 3 números, pero si a mí el dominio me dan que es de 0 a 9, como intervalo, ahí hay infinitos números. Y ya antes lo vimos cuando lo explicamos en la recta numérica, porque yo puedo encontrar cualquier cantidad de números entre el 0 y el 9. Entonces, ¿qué es lo que uno acostumbra a hacer en estos casos? Bueno, en estos casos lo que se acostumbra a hacer es utilizar únicamente los extremos, siempre y cuando la función que me den sea una función lineal. Porque si ya me dan una función cuadrática, va a cambiar. Pero por el momento vamos a trabajarlo solamente con funciones lineales, donde solamente agarrando los extremos es más que suficiente. Ya después, cuando veamos función lineal o función cuadrática o función exponencial logarítmica, ahí vamos a ir viendo que el ámbito puede ir variando, pero entonces ya cuando lo veamos específicamente con cada caso, ¿verdad? Entonces, en este caso, como las primeras que uno trabaja son las lineales,
que de hecho ya ustedes ya las hemos estado trabajando incluso desde temas anteriores de este año, entonces estamos más familiarizados con ellas. Estas funciones basta con utilizar los numeritos que están en los extremos. Entonces, recuerden que cuando me piden rango es cálculo de imágenes, y el cálculo de imágenes es sustituir. O sea, nada más agarrar el 0 y cambiarlo por la X, y después agarrar el 9 y cambiarlo por la X. Entonces hacemos que la imagen de 0, o sea, f de 0, es 3 por 0 más 5, que me da 5. Y f de 9 sería 3 por 9 más 5, que me da 32. Como el dominio es un intervalo, el ámbito también hay que darlo en forma de intervalo. Aquí hay que tener cuidado con algo. De pura casualidad, el 0 me dio 5, que es el que va de primero, y el 9 me dio 32, que es el que va de segundo. Pero no siempre el que me da de primero va a ir de primero o el que me da de segundo va a ir de segundo, porque yo me tengo que fijar quién es menor y quién es mayor. Aquí fue que el que me dio con 0, que era el menor, me dio el 5, que también es el menor. Y que el que me dio con 9 era el mayor, me dio 32, que era el mayor. Pero si me hubiesen dado al contrario, tengo que acomodar a la hora de dar la respuesta de menor a mayor. Ahí sí importa el orden. Y otra cosa muy importante, tengo que fijarme cómo está el número el cual yo le calculé la imagen. ¿A qué me refiero? Si está cerrado o está abierto. Por ejemplo, el 5 hacía parejita con el 0. Y como el 0 está cerrado, entonces el 5 también tiene que ir cerrado. ¿Verdad? Como el 9 hace parejita con el 32 y el 9 está abierto, entonces el 32 también tiene que colocarse abierto. Entonces esos son detallitos que hay que tener cuidado, porque en algunos casos o en algunos ejemplos podría darse que me den al revés los numeritos, entonces los intervalos haya que poner de primero el abierto y luego el cerrado, porque yo me tengo que fijar con quién hace pareja para que vaya igual que con el que hace la parejita. Abierto con abierto y cerrado con cerrado, y siempre de menor a mayor tienen que ir colocados a la hora de dar la respuesta. Y aquí se puede usar el término rango o también el término de ámbito. Cualquiera de los dos es lo mismo. En este ejemplo 4, ahora me están pidiendo encontrar dominio. Entonces, dominio es el conjunto de las X, o sea que me tengo que buscar preimágenes. Y me están dando el ámbito, o sea, el conjunto de las Y. ¿Ok? Igual, como el ámbito son intervalos, porque el dominio también va a ser un intervalo. Entonces, aquí son todos los números que van desde el menos 22 al 8. Entonces, recordemos que para encontrar dominio se hace despejando, ya sea manualmente o usando la calculadora. Entonces, hay que recordar que igual, este g de x estaría representando a la y. Entonces, yo agarro nada más los extremos del intervalo. Agarro el menos 22, lo cambio por la g, pongo la ecuacióncita y despejo. Despejando me da 5,8. Puedo dejarlo en decimal o lo pasan a fracción. No recuerdo si es que esta no se pasa a fracción, porque puede ser también un número irracional, entonces ahí nada más se usó un numerito como decimal. Y hago lo mismo con el 8. En vez del el g de x, pongo el 8, que es el y del ámbito, igual a la ecuación, despejo números de un lado, letras del otro, o simplemente con calculadora, y obtengo que el x es menos 0,2. Ok, este es un ejemplo de lo que antes les estaba mencionando. Que yo sacara que 5,8 me dio de primero y el otro me dio de segundo no significa que a la hora de dar la respuesta tengo que ponerlos en ese orden a como me dieron. No, tengo que colocarlos en el orden de menor a mayor. Entonces, tiene que ir de primero el menos 0,2 porque eso es menor que 5,8. En eso estamos de acuerdo. Aunque este me diera de primero, no significa que va a ir de primero. Va a ir de primero quien sea el menor. Por eso va de primero este, el menos 0,2. Y este va de segundo, ¿verdad? Este de primero y este de segundo porque es el mayor, porque siempre lo coloco de menor a mayor. Y aquí es donde hay que tener cuidado con lo de los intervalos. O sea, porque no es nada más agarrar y poner, que como este está abierto, entonces va abierto y este está cerrado, va cerrado. No, yo tengo que ponerlo de acuerdo con quién hizo parejita. Y el menos 0,2 dio cuando lo hicimos con 8. ¿Y 8 cómo está? Cerrado. Entonces el menos 0,2 debe de ir cerrado.
¿verdad? Viendo al número. Ser cerrado es que va hacia donde está el número. Y 5,8 hizo parejita cuando hicimos el menos 22. Y el menos 22 está abierto porque va al contrario del número. Entonces quiere decir que el 5,8 tiene que ir abierto porque hace parejita con un numerito que está abierto. Entonces uno aquí ve que el intervalo en el ámbito está abierto y cerrado. Y en la respuesta me quedó cerrado y abierto. No hay ningún problema. O sea, no es que tiene que ir igual al ámbito o igual al dominio que me dan. No, tiene que ir de acuerdo a con quién hizo la parejita. Y siempre ordenados, de menor a mayor. Todos los intervalos siempre tienen que colocarse en forma ordenada, ¿verdad? Ahora, ya se los he mencionado, pero entonces aquí lo vamos a recalcar. Decir el conjunto 7, 8, 9, 10 es igual que decir el conjunto 7,10. No. ¿Por qué? Porque 7, 8, 9 y 10 solo contiene esos 4 números. Vea que al estar entre llaves es porque son números aislados. O sea, el 7, el 8, el 9 y el 10. Nada más. Y el intervalo de 7 a 10 y cerrados los dos contiene infinitos números reales que están entre el 7 y el 10. Por ejemplo, el 8 al 8,5, ¿verdad? O el 9,1 o el 7,6, ¿verdad? Todos esos números estarían dentro del intervalo de 7 a 10, ¿verdad? Entonces, aquí es como recalcando un poquito lo que ya les estaba diciendo de la diferencia que hay, que el conjunto venga con llaves o que el conjunto sea un intervalo. Okay, para resumir, vamos a recordar que para calcular una imagen se debe sustituir X por el valor dado y resolvemos las operaciones que se establecen en el criterio de la función, o sea, en la formulita. O sea, yo nada más cambio la letra, quito la letra y pongo el numerito y resuelvo. Eso es lo que se hace para calcular imágenes. Y lógicamente sería lo mismo para calcular ámbito, porque en el ámbito están las imágenes. Para calcular una preimagen se debe plantear una ecuación y despejar X para hallar su o sus valores. Esto es lo que podríamos hacer también con calculadora, con el AlphaCal y el ShiftCal, ¿verdad? Es lo mismo que haríamos para calcular dominio, porque en el dominio están las preimágenes. Cuando se hace referencia a la imagen de 3, por ejemplo, simbólicamente yo podría representarlo como f de 3. O sea, decir imagen de 3 es lo mismo que decir f de 3. Eso es muy importante que ustedes también lo sepan como notación, porque a veces a ustedes les pueden preguntar, encuentre la imagen de 5, o le piden, halle f de 5, y se lo ponen con esa notación. Tienen que saber que es lo mismo que calcular una imagen, o sea, es sustituir nada más. También podemos referirnos a las imágenes con la letra Y, o sea, cuando ustedes les dan una formulita, por lo general, a nosotros nos dan las formulitas usando el f de x, o el g de x, o el h de x. Pero perfectamente puede venir, en vez de ese f de x, venga y. Y igual a 2x menos 7. Esto ya se parece más a aquello que también nosotros hemos trabajado en algún momento del y igual a mx más b, que es lo que conocemos como una función lineal, ¿verdad? Entonces, usar f de x o usar y es lo mismo. Los dos se refieren a la imagen y la x pues se refiere a la preimagen.